Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Yo soy Vicky y hoy voy a utilizar esta caja de zapatos, que en este caso se abre por el lateral, pero yo lo voy a cerrar por este lado, también voy a cerrar por el otro lado y lo abriré por la parte superior. Una vez que lo abrimos, la caja se abre automáticamente y esta parte interior la voy a sacar al exterior. Y el exterior lo voy a forrar con papel de bolsa, por lo que coloco cola blanca y la distribuyo bien con un pincel. En mi caso, el trozo de papel que tenía no completaba los laterales, así que los añado con más cola blanca. Una vez que hemos pegado esto muy bien, vamos a rehacer la caja. Para eso voy a utilizar silicona caliente. Una vez rehecha la caja, voy a cortar un trozo de tela de yute del tamaño necesario para que cubra la parte exterior de la caja. Esta tela la voy a pegar hacia la caja con cola blanca. Pongo una capa de cola blanca y coloco la tela de yute. Presiono para que se pegue bien. Y la forro completamente por la parte exterior. Al finalizar simplemente corto al ras y añado cola blanca para sellar bien la tela y no se vaya a deshilar. Para la parte de abajo he dejado también tela, en este caso demasiada, así que la voy a cortar más o menos a la mitad. Primero la parte de arriba, después la parte de abajo y finalmente los laterales, que como hay demasiada tela la recorto más o menos a un par de centímetros de altura. Añado cola blanca y pego. De esta forma quedará bien terminado y no se verá nada en la parte exterior. Ahora reutilizo la pieza que corté al principio para cortar dos piezas de cartón que sean los divisores de la caja. Para esto deberán medir su propia caja. Utilizando cola blanca voy a forrar estas piezas con tela de yute. Así que he cortado tela de yute el doble de grande que la pieza de cartón. Una vez que la he forrado y he presionado bien, recorto toda la tela sobrante. Dejamos esto de lado y ahora vamos a utilizar botellas de plástico. Vamos a intentar que sean de las que son rectas, de las que no tienen curvaturas. Primero vamos a quitar la base, que no la vamos a necesitar, intentando recortar lo más recto posible para aprovechar todo el material. Y ahora voy a cortar piezas de 10 centímetros de alto, ya que mi caja tiene 12 centímetros de alto y quiero que quede 2 centímetros más pequeño. Por lo tanto, hago marcas cada 10 centímetros. Una vez hechas estas marcas, las uno con una pieza de cartulina. Para recortarlas voy a utilizar un cúter. Simplemente introduzco el cúter y giro la botella, muy despacio para asegurarme que hago un corte recto. Una vez que recortamos las piezas, limpiamos el rotulador con alcohol y un algodón. Ahora estas piezas las vamos a forrar. Utilicen cualquier tela que ustedes quieran, pero asegúrense de que sea del tamaño que cubra totalmente la pieza de botella. Pero además es importante que no se deshile en el borde, ya que no vamos a hacer ningún doblado. Vamos a pegarlo al ras. Para pegar esta pieza voy a utilizar silicona fría, ya que la silicona caliente puede dañar la pieza de botella. Hacemos como esta, 4 piezas. Vamos ahora a marcar estas piezas en la caja. Para eso acomodamos 2 piezas en el frente y una vez que ya las tenemos en su lugar,
Vamos a utilizar un punzón para atravesar tanto la pieza de plástico de botella como la caja de cartón. De esta forma ya sabemos dónde quedará. Utilizando una escuadra vamos a guiarnos por ese punto que acabamos de marcar y trazamos una línea. Esta línea nos va a servir posteriormente para pegar los divisores de la caja. Hacemos esto en los 4 laterales, por lo tanto tomaremos la medida para hacer lo mismo en los 4 lados. También debemos medir a qué altura hicimos la marca con el punzón y marcarla igual en todos los lados. También debemos hacer la misma marca en las piezas de plástico, por lo tanto tomamos la primera que hicimos como guía y con esa hacemos la marca en las demás piezas. Además yo voy a perforar esto con un sacabocados para hacer la perforación un poquito más grande. Ya tenemos marcados los puntos necesarios, pero antes de hacer el montaje vamos a decorar la caja. Voy a utilizar esta greca que compramos en Temu y la voy a pegar en el borde, cubriendo todo el borde de la tela de yute. Al finalizar simplemente cortamos y nos aseguramos de que esto quede bien pegado con un puntito de silicona caliente. También voy a decorar las piezas que hicimos con la botella de plástico. Para eso utilizaré cuerda de yute. Simplemente le daré unas cuantas vueltas asegurándome que la unión quede en la parte de atrás, donde está la unión del material que forramos. Con un poco de silicona caliente vamos pegando y vamos dándole unas cuantas vueltas. Y esto lo pueden hacer a su gusto, pueden pegar cuerda de yute, una cinta, una greca, cualquier cosa o simplemente dejarlo sin decorar. Así nos van a quedar nuestras piezas decoradas. Ahora sí podemos comenzar con el montaje. Y para ayudarme con el montaje voy a utilizar estas chinchetas mariposa, pasándolas por las piezas de botella de plástico y luego hacia la caja. En la caja abriré las patitas de la chincheta y ya quedará en su lugar. Para asegurarlo del todo vamos a poner silicona caliente. Primero en la parte central. Nos aseguramos de que quede bien derecho y pegamos. Y finalmente añadimos más silicona caliente en la parte de abajo. Sostenemos un momento hasta que el pegamento enfríe y esto pegue bien y listo. Y hacemos lo mismo con el resto de piezas. Ya es el momento de pegar los divisores. Nos aseguramos que la parte donde se ve el cartón quede hacia abajo. Abriendo un poco la caja, metemos la pieza y primero ponemos pegamento en la base. Guiándonos por las líneas ponemos pegamento en los laterales. Fíjense que las patitas de la chincheta queden en forma vertical para que queden cubiertas por estas piezas divisoras. Así quedarán totalmente aseguradas. Añadan toda la silicona que haga falta y péguenlo así en ambos lados. Y listo, ya tenemos terminado un organizador hecho con cajas de zapatos. Yo lo voy a utilizar para las pinzas, para los colocadores de ojales, para los cúters y para los repuestos. Díganme en los comentarios para qué lo utilizarían ustedes. Si quieren ver más ideas como estas, les dejo este video. No olviden apoyarme con su like, compartiendo este video y sobre todo suscribirse al canal porque ya casi llegamos al 1.000.000 de suscriptores. Hasta la próxima.